Bueno, pues ya se lo llevamos diciendo durante todo el programa de hoy que íbamos a tener con nosotros a Pedro Zarraluki, autor de su último trabajo, El hijo del virrey, una novela para jóvenes, aunque también, por supuesto, para adultos, de la editorial Siruela, una editorial pequeñita que está haciendo un trabajo espectacular. Vamos a saludar ya a nuestro escritor, a Pedro. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Da gusto hablar con usted, con esa voz tan risueña y con tanta fuerza sobre todo. Sí. Gracias por invitarme. Bueno, antes de hablar de su último trabajo, Pedro, nos gustaría conocerle un poquito más, ¿le parece? Muy bien. Aunque sabemos que estamos en promoción, no se preocupe que vamos a hablar de este hijo del virrey, ¿eh? Nos gustaría saber, pues bueno, usted ha escrito numerosas novelas, relatos, es ganador, entre otros premios, entre otros muchos premios, sobre todo del Herralde o del Premio Nadal en 2005. ¿Son tan importantes los premios como nos puede parecer a todos? Bueno, sí, los premios son importantísimos, claro, porque permiten una difusión de los libros que normalmente no tienen, ¿no? Entonces, básicamente es por eso. Los libros son como hijos. Entonces, si a un hijo le dan un premio, ¿qué piensa el padre? Pues está orgulloso. Pues es un poco eso. No, estoy totalmente de acuerdo. La fantasía de una de sus últimos trabajos, el responsable de las ranas, de sus primeros trabajos, mejor dicho, bueno, pues nosotros sabemos que falleció un amigo suyo y nos gustaría conocer cómo se fragua esa historia en su mente. A raíz del fallecimiento de un amigo, ¿no? Pues realizar una novela con tanto éxito, por otra parte. Sí, yo de esto bastantes años y ahora ya empieza a ser normal que los amigos empiecen a morirse, pero antes era muy raro cuando escribí ese libro. Era muy joven mi amigo. Entonces fue una noticia pues brutal e inesperada y yo siempre he creído en el sentido del humor, que la vida hay que tomársela con sentido del humor y mi amigo, el que murió, tenía un gran sentido del humor. Entonces pensé que lo mejor que podía escribir es una tragicomedia, que es un género muy nuestro, y que podría hacerle un homenaje con eso, ¿no? Entonces escribí pues una historia tragicómica acerca de la vida y la muerte, ¿no? Y la verdad es que debió quedarme bien, porque todo el mundo me decía que se lo había pasado muy bien y que había sufrido mucho al mismo tiempo, o sea que creo que conseguí el tono que buscaba y que mi amigo sobre todo habría estado orgulloso de lo que había hecho. Seguro que está orgulloso y además yo sé que he leído por ahí en algunos foros que fue una de las historias más bellas que se han escrito, ¿no? Que eso se lo han dicho a usted. Bueno, sí, pero la gente exagera mucho. Bueno, exagera cuando decimos que algo es bueno, pero cuando es malo decimos que quizá no exagera. ¿Cómo vemos esto? También exagera. También se exagera de las dos formas. Bueno, ¿los personajes de sus historias tienen algo autobiográfico, algo de su vida? En esta ocasión hemos visto que sí, claro. En esta ocasión mucho. Eso depende, ¿no? Hay libros que hay mucho. En la historia del silencio pues eran un poco todos mis amigos los que salían. Otros menos, ¿no? Por ejemplo, El hijo del virrey, pues de autobiográfico no hay nada, porque está ambientado en Cartagena de Indias en el siglo XVIII, claro. Pero eso depende de la historia. Vamos a hablar de ese premio Nadal, quizás es el premio más importante, ¿no? Sí. Es el premio, bueno, es que es uno de los más importantes que tenemos en este país. Con este trabajo de un encargo difícil, así se llama el premio Nadal, esta obra, ¿cómo surge esta obra en su cabeza de escritor? Sí, yo aquí quería contar la historia de un poco, hacer una novela, otra sobre la guerra civil, pero no exactamente sobre la guerra civil, sino sobre la posguerra, que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Cómo se había reconstruido la sociedad después de, en nuestro caso, nuestra guerra civil, pero un poco servía para todas las guerras, ¿no? Y yo pensaba que cuando hay algún cataclismo de este tipo, es la sociedad civil, son las personas las que sacan adelante todo, ¿no? Más que los estados o las naciones o los gobiernos. Y entonces se me ocurrió contar la historia de dos mujeres, una de cada bando, digamos, que se hacían amigas y luchaban para salir adelante. Lo que no sabía era dónde situarla. Hasta que un amigo biólogo me invitó a ir unos días a Cabrera, la isla de Cabrera, que es una isla muy pequeñita que hay cerca de Mallorca, y me enteré que lo había usado el régimen pues para confinar a disidentes y tal.
y pensé que era el sitio ideal. Entonces puse a una, es la cantinera, la que lleva el bar, y la otra es una mujer recluida allí, mujer de un republicano al que han fusilado. Y estas dos mujeres, que no tienen nada que ver una con la otra, son las que al final lograrán levantar su pequeña sociedad, ¿no? Esa es la historia que quería contar. Y Pedro, si esta obra se hubiese presentado hace 2 o 3 años, ¿cree que hubiera tenido más éxito si cabe? Por ejemplo, en Espinosa de los Monteros, es un sitio de Burgos, el norte de Burgos, estos días se han exhumado unos cuerpos que tenía pues un vecino de Espinosa en su propio jardín. Sí, lo he visto en la prensa, sí. ¿Qué le parece? ¿Hubiera tenido más éxito ahora? No, bueno, yo creo que es un tema que sirve a antes, ahora y siempre, ¿no? No, yo creo que, bueno, esto de las exhumaciones yo creo que es de pura lógica, es decir, sí. Si alguien está mal enterrado, dale buen entierro, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con las historias. Pero el libro funcionó muy bien y estoy muy contento y yo creo que un poco para nosotros, diciéndolo de una forma un poco absurda, pero la guerra civil es como el oeste para los americanos, ¿no? Es decir, que se han hecho 1000 películas e historias, pero siempre se podrán hacer más, porque es un tema tan apasionante y tan complejo que da para todo. Siempre investigando y documentándose uno esconde una historia que te hace escribir un libro. ¿El qué, perdona? Digo que investigando un poquito y viendo esa documentación, que supongo que usted ha hecho, siempre se puede encontrar en un pequeño pueblo de una provincia lejana de la Castillo de la Mancha una historia que merece un libro. Claro, siempre que hay una persona que tiene una vivencia tan intensa como esa, hay una historia que contar. Entonces, un poco el papel de los escritores, sobre todo si nos metemos en terreno histórico, ¿no?, es buscar cómo lo vivieron las personas que realmente estuvieron allí, ¿no? Eso es lo que da vigencia a la historia que tú puedas contar. Pues Pedro, vamos, si le parece, a esta novela que estamos viendo, El hijo del virrey. Vamos a entrar en materia. Es el último trabajo que ha escrito para Siruela. Luego nos dirá por qué eligió esta editorial y la editorial a usted, que es una bonita historia. Después de escribir novelas y relatos para el público adulto, se atreve ahora con una novela para jóvenes, en teoría, aunque lo podemos leer todos, pero es para jóvenes al estilo de Mark Twain o de Stevenson incluso, ¿no? Sí. Bueno, era una cosa, hacer algo para jóvenes me apetecía mucho, pero no sabía ni cómo enfocarlo ni qué hacer con ello, ¿no? A la hora de enfocarlo me di cuenta de que lo que tenía que hacer era contar una historia que pudiera tener interés para los jóvenes y olvidarme del estilo, es decir, usar mi mismo estilo, el que uso para los adultos, porque los jóvenes no son niños permanentes. Los jóvenes, yo creo que en mi época leíamos libros pues de adultos y no nos pasaba nada. Entonces, he hecho un estilo bastante para gente que quiere leer cosas interesantes, ¿no?, por joven que sea. Y luego, cuando ya tenía el libro, no sabía qué hacer con él y mi agente literario me hizo ver que existía esta maravillosa colección, Las Tres Edades, de la editorial Siruela, que precisamente se proponía eso, es decir, que fueran libros, por eso se llaman Las Tres Edades, libros para jóvenes, pero que pudiera leer un adulto, ¿no? Siguiendo la estela pues de La Isla del Tesoro, de Moby Dick o todas estas, ¿no? Mark Twain, todo esto. Nos parece muy acertado por lo que a Siruela se refiere. ¿Nos cuenta la historia de Antón y ese mulatito llamado Darío? Sí, bueno, el nombre se lo he puesto porque una persona que me animó a escribir la historia mucho y que me ayudó luego, porque me envió una monumental historia de Cartagena de Indias por correo. No se puede ir de vacaciones, uno, porque se va de vacaciones y ala, a trabajar. Sí, fui allí a Cartagena de Indias y conocí a Darío Jaramillo, que es un poeta colombiano muy bueno y una bellísima persona. Y ese fue la persona que me ayudó, ¿no? Por eso llamé Darío al protagonista en homenaje a él, en agradecimiento. Y bueno, y me quedé enamorado totalmente de la ciudad, de Cartagena de Indias, y de su historia, ¿no? Y yo no sabía nada de cuando la Armada inglesa atacó Cartagena y todo eso. Entonces Darío me guió los pasos y casi me obligó a escribir el libro, como te dices. Y acción, diversión, humor, viajes, las fatídicas guerras también están en esta novela, ¿no? Sí,
Sí, bueno, es que reúne un poco todos los elementos clásicos de la novela de aventuras, ¿no? Hay guerra, hay piratas, hay tiburones, hay Caribe, hay todo eso, ¿no? Pero yo no pretendía hacer solo una novela de aventuras. Pretendía que fuera también una reflexión sobre los horrores de la guerra y sobre todo un descubrimiento de la vida por parte de los dos muchachos que son los protagonistas, ¿no? En medio de toda esa hecatombe, ellos descubren todo lo bueno y lo malo que tiene vivir. Y usted logra el objetivo de contar una misma historia desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? El de Antón, el hijo del virrey, y el de Darío. ¿Logra ese objetivo, Pedro? Sí, bueno, no sé si lo logro, pero lo intento. Nos consta que sí, lo ha logrado, ¿no? Los chavales me fueron muy bien porque son muy distintos el uno del otro. Uno es el hijo del virrey, Antón es retraído, como tímido, ¿no? Y un poco apocado y tiene miedo, tiene temores, le cuesta, pero al mismo tiempo tiene miedo de lo que él es capaz de hacer en la vida, ¿no? Tiene miedo de sus reacciones. El otro, Darío, es un mestizo de allí que es imaginativo, echado para adelante, hasta cree que tiene poderes extraños y le gusta vivir intensamente, ¿no? Entonces, la mezcla de dos amigos tan diferentes el uno del otro, yo creo que era muy estimulante a la hora de trabajar con ellos porque me daba la combinación perfecta, ¿no? Ante cualquier situación, cada uno reaccionaba de manera distinta. Bueno, Antón y Darío son los protagonistas de esta novela. Usted empezó a escribir un día, cayó en sus manos El corazón de las tinieblas y La isla del tesoro, y ahí decidió usted empezar a escribir. ¿Qué tienen estas dos historias para que una persona empiece a escribir y gane un premio Nadal? Bueno, El corazón de las tinieblas fue mi libro, el culpable de todo, de que yo estoy metido en este fregado. Yo siempre había leído mucho porque mis padres pues tienen muchos libros en casa y bueno, y leía de todo, desde novela policíaca hasta lo que me cayera en mis manos, ¿no? Hasta que un día cogí El corazón de las tinieblas y ahí descubrí que la literatura podía ser algo enormemente sublime, me pareció a mí. O sea, me pareció que era como profundizar en lo más íntimo de cada uno, ¿no? Cuando leía tuve la sensación de que me llegaba al centro mismo de mi corazón. Y pensé, yo tengo que hacer estas cosas, no sé cómo se hará, pero tengo que hacerlas. Y me lié y aquí estamos. Y Pedro, ¿qué deberían leer nuestros jóvenes para engancharse a la lectura? Bueno, yo siempre cuando voy a institutos o esto, yo siempre digo lo mismo. Para engancharse solo hay una manera, que es leer aquello que te apetece. Es decir, no leer cosas que no te apetecen nada o que no te interesan lo más mínimo, sino cosas que te atraen y te interesan y luego ya vas haciendo tu camino, ¿no? Y por parte de los que les ponen las lecturas, digamos, yo creo que diría lo mismo. Yo intentaría dar a los jóvenes cosas que les atraigan. Que se lo hagan, que se lo pasen bien, porque leer no debe ser nunca un calvario. Leer ha de ser una cosa entretenida y divertida. Pero al mismo tiempo que te haga reflexionar, ¿no? Entonces hay que buscar un poco esa combinación entre lo divertido y al mismo tiempo intelectualmente interesante. Pedro, ya para terminar, ¿qué tienes en la cabeza? Hablando del futuro. Sí, bueno, estoy acabando un libro de cuentos para adultos. ¿Ah? Sí. Pero supongo que estás metido en más cosas. Sí, sí. ¿En una próxima novela? La novela tendrá que esperar a que acabe los cuentos, que me están dando mucha guerra. Oye, ¿es cierto eso que los autores a la hora de escribir a veces piensan cinematográficamente hablando? ¿Alguna escena del libro? Bueno, es que yo creo que la literatura es muy visual. Yo cuando hay cosas que he leído que las recuerdo perfectamente. Yo digo que escribir es regalar recuerdos, porque si un texto está bien escrito, es que lo ves. Entonces no hay que tener ningún complejo, yo creo, en la literatura ante el cine. Igual que el cine utiliza y ha utilizado siempre mucho la literatura para buscar historias o lo que sea, el cuento, la narrativa en general, tiene que saber utilizar lo mejor que tiene el cine, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado en alguna historia movimientos de cámara. Es decir, me he imaginado la escena y desde dónde se veía cada vez, ¿no? Yo creo que hoy día los géneros están tan mezclados que es una maravilla, porque utilizas técnicas de unos para contar otras cosas, en fin, va todo, es una técnica ya muy compleja.
Bueno, Pedro, pues mira, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en nuestro programa con esta joya del hijo del virrey de la editorial Siruela. Si te parece, nosotros vamos a poner aquí nuestro mail, que es burgosesasí@rtvcil.es, Sí. y los 4 primeros que acierten una pregunta sobre esta entrevista, les regalamos el libro. Ah, qué bien. ¿Te parece bien? Estupendo, me parece estupendo. ¿Haces tú la pregunta o la hago yo? ¿Una pregunta sobre el libro? Sobre la entrevista que hemos tenido Sobre la tú y yo. entrevista. Bueno, una muy sencillita. Se me ocurre. ¿Cómo se llaman los 2 protagonistas del libro? Bueno, que yo me imaginaba la pregunta y lo he repetido 3 veces, ¿eh? O sea, que yo creo que es muy fácil. Además, hemos hablado de la historia de uno de ellos, de ese mulatito. Yo creo que la hemos hecho muy facilita. Así que nada, pues gracias, Pedro. Mucho éxito y que nada, que los jóvenes empiecen a leer o continúen. Que sigan con ellos, sí. Gracias Pedro. a vosotros. Hasta siempre. Hasta siempre, chao. Pues esa era la pregunta de Pedro Zarraluki. ¿Cómo se llaman los 2 protagonistas de esta historia? Los 4 primeros que nos envíen su respuesta correcta a burgosesasí@rtvcil.es se llevan este libro tan bueno de Pedro Zarraluki.